Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y aprender de su palabra. Acompáñenos. Cordial saludo nuevamente para toda la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira y todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, la cual fortalece y alimenta de una manera especial nuestra alma, nuestro corazón y nos ayuda a permanecer cada vez más y más cerca de la presencia del Dios Todopoderoso. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y cuando estamos siempre dispuestos a escuchar de la palabra del Señor, está dispuesto a traer bendición a nuestras vidas, a nuestros corazones. En esta ocasión queremos dar gracias al Señor, ¿verdad?, por su vida, su familia, por cada persona que el Señor de una manera muy especial se acerca para revelarles una palabra tan relevante, tan importante, que transforma, que ministra y que reconcilia a la persona con el Creador. Vamos a tratar un tema que tiene que ver con el hecho de poder percibir el objeto de la revelación que Dios ministra a aquellas personas que están dentro de sus designios, dentro de sus propósitos. No nos estamos refiriendo a ningún tipo de teoría o doctrina de tipo mal llamada calvinista, en el hecho de decir que es Dios el que predetermina quién se salva y quién se condena. Pero sí estamos en una comprensión bíblica y teológica de lo que Dios quiere hacer en el ser humano y la propuesta que Dios da al ser humano, porque es una bendición de Dios. Entendemos que Dios sí sabe y conoce quiénes han de condenarse y salvarse, porque Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente, y en su omnipresencia Él ministra de una manera especial en cualquier lugar, en cualquier estado, en cualquier condición. En su omnipotencia Él todo lo puede, y en su omnisciencia Él todo lo sabe. Por eso es importante percibir lo que el Señor quiere ministrar a nuestras vidas. Podemos mencionar el caso, para partir del caso de Adán y Eva. Adán y Eva sienten una soledad impresionante. Seguramente ya fuera del paraíso están pensando qué fue lo que pasó en sus vidas. Y seguramente Adán le pregunta a Eva, ¿qué nos pasó? Eva le pregunta a Adán, ¿qué nos pasó? ¿Por qué desobedecimos al Señor? A veces los seres humanos cometemos algunos errores, equivocaciones que nos llevan a pensarnos, o sea, ¿qué pasó en nuestras vidas que nos llevó a hacer lo contrario a lo que queremos hacer para agradarle al Dios Todopoderoso? Tenemos el caso aún de David. David también en sus condiciones, él podía percibir de que estaba solo, que sentía una soledad impresionante en sus vidas. Él dice que mientras callé se envejecieron mis huesos. El sentido de la desprotección. Seguramente David en muchas ocasiones decía, ¿y qué me pasó? ¿Por qué desobedecí al Señor? O sea, es la pregunta que se hacen los sujetos en ese espacio de soledad, porque no pueden entender lo que está pasando en su contorno. Podemos mencionar el caso de los discípulos, el caso de Pedro, que seguramente en muchas de sus equivocaciones reacciona y dice, ¿qué me pasó? ¿Por qué actué de esa manera, de una manera rebelde ante la presencia del Señor? Cuando el apóstol Pedro negó a Jesús, precisamente dice que la palabra del Señor, que él como que reaccionó, y seguramente la pregunta que se hace es, ¿pero por qué? Incluso ya el Señor se lo había mencionado, ¿no pasó con Adán y Eva? ¿No sabía David que lo que estaba haciendo era transgredir al Señor? ¿No sabía Pedro que en ese momento estaba negando al Dios Todopoderoso y ya Jesucristo se lo había mencionado? Por eso el apóstol Pedro entonces también reacciona y dice, ¿qué me pasó? ¿Por qué me rebelé contra mi Señor? Es importante poder percibir y entender el hecho que en muchas ocasiones el sujeto se puede encontrar solo y expresando por qué se ha rebelado contra el Señor. Hay unas expresiones de Jesucristo, la palabra de Jesucristo para nuestras vidas, porque Él nos trae una bendición. Permítanme leer allí en el libro de Mateo, donde la palabra del Señor nos dice con claridad. Allí el Señor dice lo siguiente, en el libro de Mateo, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra,
Entonces está partiendo aquí de una manera muy especial de lo que el Señor ministra para la vida de Jesucristo y de los que están en su contorno. Pero aquí hay una oración fundamental y el Señor Jesucristo se está dirigiendo al Padre Celestial y le está adorando, le está alabando, glorificando, pero hay una razón para glorificarle. Y el Señor Jesucristo está mencionando: yo te alabo, Señor, y dice quién es el Padre Celestial. Y dice: tú eres el dueño del cielo y de la tierra, tú eres dueño de todo cuanto existe. La persona a la que estoy adorando es el creador de todo cuanto existe, es dueño de todo. Así es que Jesucristo nos está hablando de una persona que está dentro de un espacio, que está posicionado de una manera especial. Es el Dios, el Padre Celestial, quien ha creado y administrado. Y Jesucristo, hombre, Jesucristo acá en la tierra, porque es Dios con nosotros de una manera especial. Entonces hace ese reconocimiento y luego dice: ¿por qué? ¿Por qué te alabo a ti, Padre, que eres creador de todo lo que existe? Y mire la adoración y la exaltación del Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, que le dice al Padre Celestial: porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Y aquí nos está hablando de los sabios y los entendidos de este mundo, la sabiduría humana. Hay muchas personas que pueden tener su sabiduría por muchas razones, su contexto, sus condiciones, sus capacidades, o porque hay un talento que tienen en sus vidas y pueden ser muy sabios y muy inteligentes. Pero la sabiduría de este mundo, la inteligencia de este mundo, no es suficiente para poder entender los misterios del Dios Todopoderoso, para poder entender la palabra que Dios ministra de una manera especial al corazón del hombre. Y por eso va a partir aquí, donde está sosteniendo: porque, oh Padre Santo, tú escondiste, lo que significa que no es el sabio en su sabiduría, no es la persona que tiene una capacidad de comprender los asuntos materiales, la persona que puede entender los misterios de Dios. Pero miremos aquí lo que dice el texto. Y Jesús dice al Padre: tú escondiste esto de los sabios y ahora se lo entregaste a los niños. Cuando menciona a los niños, ¿a quiénes se está refiriendo? No está hablando a los pequeños de 4, 5, 6 años, aunque de ellos también es el reino de los cielos. Pero aquí está hablando de una manera fundamental a todo sujeto que tiene una capacidad de poder estar libre para poder recibir del poder del Espíritu Santo en su vida, para que la presencia de Dios sea fluyendo en su corazón y en su mente, y no esté racionalizando lo que es el mensaje divino. Sé que para algunas personas esto es un poco tenso, para los académicos esto es tenso, no tiene espacio de comprensión en la sabiduría de este mundo, porque el principio de la sabiduría de este mundo es estar en tensión con el conocimiento humano. Y lo que hacían los griegos con lo que llamaban ellos su logos, el logos humano, el logos de los griegos. Y por eso Jesucristo nos dice a través de su palabra, que Juan lo expresa claramente: miren, no es ese logos que ustedes hablan de la tensión con lo material, sino que es la atención a lo espiritual. Y el logos es Cristo Jesús. Ahora el logos del cristianismo no es el logos de los griegos, el logos del cristianismo es Cristo Jesús. Y por eso cuando se habla de niño, se habla de esa persona que está en disposición, escuchamos por favor, de atender al mensaje de Cristo Jesús, no de racionalizar el mensaje de Cristo Jesús, no de entrar en tensión con el mensaje de Cristo Jesús, no pensar que es imposible lo que Cristo nos dice, porque la razón de este mundo, la sabiduría de este mundo dice que es imposible ir más allá de lo que es lo material. Ahora, hay algo también relevante, y luego dice el verso 26, es breve ese versículo, pero tiene una connotación importante. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Sí, Padre, porque a ti te agradó. O sea, a Dios le agradó de tal manera que esas personas que no están hablando de sabidurías humanas, que esas personas, porque el texto también nos lo expresa en el libro de Mateo, cuando dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. O sea, hay impedimentos y barreras para recibir del Señor el conocimiento de este mundo o las riquezas, los bienes materiales. Por eso aquí el Señor está mencionando: Padre Celestial, a ti te agradó, te sentiste gozoso y contento porque quieres darle una bendición a esas personas
que están dispuestos para atender. Ahora, cuando hablan de niños, no solamente está hablando de la gente sencilla o que por alguna razón no tiene un conocimiento, porque también muchos de los sabios y entendidos entran en esa actitud de escuchar y atender la voz de Dios. Y cuando se acercan a escuchar la voz de Dios, la fe viene por el oír, entonces Dios empieza a hacer la obra en esa vida. Es dejar que Dios ministre, y es dejar que las prácticas y las realidades que están dentro de nuestros contextos certifiquen y legitimen lo que Dios está haciendo a través de cada uno de nosotros. Luego sigue diciendo, escuchemos lo que viene, porque la revelación que Dios entrega y ministra es de una manera especial. Por eso dice el texto, todas las cosas me fueron, verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, fueron entregadas a Jesucristo por el Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Ellos tienen un conocimiento, y dice, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. El Padre revela a Jesucristo su Hijo los misterios y lo importante de reconciliarnos con el Padre Celestial, y el Señor Jesucristo ministra a su vida, ministra a mi vida de una manera especial, pero bien lo dice el texto, a quien Él quiere darlo a revelar. Y por eso ese querer no es un sentido arbitrario de Jesucristo, sino que ese querer y ese deseo es para todas las personas que están dispuestos a escucharle, a atenderle, a estar atentos a su voz y avanzar en su vida espiritual. Así es, Jesucristo no está haciendo acepción de personas, sino que aquella persona que dispone su vida para escuchar, para atender, sin entrar en tensión con la palabra, sino poder recibir de Dios, esa persona entonces recibe esta bendición del Señor. Hay algo más aquí. Dice el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la bendición de la revelación divina. Este mundo está lleno de presiones, de angustias, de tensiones. Este mundo está lleno de soberbia. Este mundo está lleno de engaños. El peso de todas esas tensiones llegan hacia el ser humano y viene con grandes depresiones, enfermedades. Pero la revelación de Dios trae paz. La revelación de Dios trae felicidad. La revelación de Dios trae seguridad. La revelación de Dios trae bienestar al sujeto. Y eso es lo que dice Jesucristo acá. Si alguien está trabajado y cargado, entonces yo os haré descansar. Y esto no es difícil. Las cosas no son difíciles cuando hay decisión. Cuando yo estoy decidido a avanzar en algo, y entonces se hace la carga más fácil, la situación más fácil. Pero cuando yo no tomo decisión, las situaciones se vuelven muy complejas. Por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descansos para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La bendición de la revelación de Dios para los sujetos no trae agotamiento, cansancio, trae bendición. Es bendición que sobreabunda. Es la bendición del Padre Celestial a través de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo para nuestras vidas. Es dejar que Dios siga haciendo y obrando su propósito en cada uno de nosotros. Yo he recibido esa revelación porque Jesucristo ha ministrado y ha tenido misericordia de mi vida, porque un día yo estuve atento y dejé toda esa lógica humana, muchas cosas que uno aprende en la vida, a entrar en tensión con asuntos materiales. Pero cuando entré a lo espiritual me di cuenta que esa no era la actitud, porque lo lógico de este mundo es grande obstáculo para el bienestar y la tranquilidad y la paz del sujeto, porque solamente encontrándonos con Cristo Jesús, la bendición viene para las vidas. Usted también está siendo invitado a recibir esta revelación. Lo que tiene que hacer es disposición para escuchar y ser lleno de la presencia de Dios. Oremos. Padre Celestial, obra en todos los que están escuchando tu palabra. Derrama unción y bendición, Señor, sobre cada una de sus vidas. Y permite, Señor, que haya esa disposición para escuchar tu palabra, Señor, con agrado, con tranquilidad, y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Esta palabra, Señor, que no es una palabra mitológica inventada por un ser humano, tratando, Señor Jesús, de persuadir a otros sujetos en asuntos sin fundamentos, sin bases. Pero, Señor amado, tu palabra es veraz. Tu palabra, Señor Jesús, tiene evidencias. Tu palabra, Señor, está insertada en la historia de un pueblo.
Tu palabra, Señor Jesús, se expresa en hechos prácticos en nuestro contexto y podemos ver cómo millones y millones de personas que entienden, Señor, esa revelación, sus vidas son transformadas, son cambiadas y el bienestar, la tranquilidad, la paz, Señor Jesús, viene a su vida y pueden avanzar en el desarrollo y el proceso y el progreso de su vida porque están, Señor amado, entendiendo esta revelación divina. Padre, la bendición para todos los oyentes, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar el mensaje que ha recibido. Si le ha gustado este video, por favor, denle like, suscríbase a nuestro canal y divúlguelo con otras personas que usted conoce, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Que Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.